El valor de una palabra. Córdoba, 19 de julio del 2007. Señores del Instituto Nacional de Antropología para el Desarrollo Latinoamericano. Señores del Instituto Carl Kussmann de Antropología Educativa. Señores de la National Anthropology Society. De mi consideración. Me dirijo a ustedes por la presente a fin de hacerles entrega de mis trabajos y estudios sobre el tema Los comechingones, mito o leyenda, que tan generosamente vuestras instituciones han tenido la amabilidad y nobleza de apoyar económica, logística y, lo que es más importante, anímicamente. Están reunidos en estos 8 tomos que adjunto 10 años de mi vida que han iluminado mi camino y mi paso por esta sociedad, a la cual espero enriquecer dejando estos humildes pero para mí tan valiosos legados. Como ustedes podrán apreciar, además de los 4 tomos que componen el cuerpo principal de mi obra sobre el tema en cuestión, acompañan a esta entrega monografías sobre otros ítems, algunos directamente vinculados y otros no tanto, aplicables a disciplinas tan dispares como botánica o sociología, que es dable esperar constituyan un aporte científico a la cultura universal. En la obra que adjunto encontrarán un estudio detallado de la historia y cultura de esta raza tan apasionante y misteriosa que habitó la región central de mi querida República Argentina, sus costumbres, vestimentas, viviendas, usos y modos, y todo lo que hace a un pueblo que cimentó, por qué no decirlo, las bases de parte de nuestra actual idiosincrasia. Pero quisiera en esta presentación traer a colación y detallar un aspecto en particular sobre el cual hasta ahora, y pese a muchos y prestigiosos estudios realizados, nunca pudo tenerse la certeza del conocimiento puntual y definitivo. Me refiero al término comechingón, su significado, su procedencia, su definición. Y en la búsqueda precisamente de esta determinación fue donde encontré respuestas a incógnitas y preguntas de todo tipo, y por qué no aceptarlo, a mi propio sentido de la existencia y mi futuro como persona. Efectivamente, fue durante esta pesquisa implacable donde viví experiencias singulares y extraordinarias que enriquecieron mi individualidad, forjaron mi carácter y dieron identidad al nuevo ser que hoy hace esta modesta contribución que es mi mayor ambición y sueño, que sea valorado y represente utilidad a la cultura toda. Como cabe a todo catedrático que se precie, comencé la búsqueda de mi objetivo estudiando los antecedentes existentes, para lo cual, durante 3 largos años recorrí instituciones como, y listo, Consejo de Comunidades Étnicas Latinoamericanas, Coordinadora Nacional Indígena Campesina, Convergencia para la Verdad, American Association for the Advancement of Science, Fundación Ser y Saber, Museo Histórico Nacional de la Casa del Virrey Liniers, Museo Arqueológico Argentino Ambato, Museo Polifacético Roxen, Museo Camín Cosquín, Museo Municipal Dr. Genaro Pérez, Almacén de la Memoria Casa de Pepino, Museo Marqués de Sobremonte, Museo Emilio Carafa y Biblioteca de la Provincia de Córdoba. Fueron días y noches de búsqueda y recopilación de datos, fechas, descripciones, días y noches de enfrascamiento en los vericuetos del tema que ocupaba mi tiempo de manera absoluta, días y noches de leer y descifrar tratados, compendios, escritos enciclopédicos, apuntes, artículos, cuartillas, documentos, manuscritos y manifiestos. Fueron años de lectura en claustros, salones y ámbitos cerrados y oscuros y la mayoría de las veces en condiciones no adecuadas. Esto, cabe recordar, me provocó una miopía galopante que afectó en forma temprana mi visión y, como quedó registrado en los informes y rendiciones contables oportunamente enviados, se tradujo en tratamientos oculares e intervenciones oftalmológicas que culminaron con la prescripción del uso permanente de lentes adecuados para subsanar la disminución de tan apreciado y valioso sentido. Además, el tiempo prolongado de dicha actividad tan sedentaria, y reconozco aquí mi culpa, pero los estudios obnubilaban todos mis pensamientos, la falta de actividad física, me ocasionaron abotargamiento, aumento de peso, pérdida de masa muscular
y crecimiento de tejido adiposo, lo cual condujo a la afectación de mis articulaciones, desarrollo de varices, en algunos casos ulcerosas, embolias y trombosis en mis miembros inferiores, además de otras afecciones cardiológicas y endócrinas. Los gastos de internaciones, estudios, análisis y tratamientos fueron declarados, detallados y registrados y oportunamente cubiertos por vuestras instituciones en un gesto que jamás podré olvidar y que enaltece aún más vuestro indiscutible prestigio. Recuperado de estas dolencias y con la recomendación facultativa de retomar una vida al aire libre y un aumento paulatino de actividad física, me lancé a los caminos de la subyugante provincia de Córdoba, a fin de recabar personalmente y de primera mano datos, historias y hechos que me permitieran dilucidar lo que a esa altura de mi vida era una incógnita convertida en obsesión: el significado de Comechingón. Según había podido conocer de investigaciones anteriores, el tema no estaba precisamente definido ni mucho menos. Se contaban hasta ese entonces 3 teorías. De acuerdo a su etimología, procedería de comi, serranía o sierra, chin, pueblo, y el sufijo gon, plural de pueblo. Esta misma versión tendría una variante. La traducción de gon podría tomarse como abundancia, con lo cual se interpretaría como pueblo de las serranías. La segunda teoría decía que la palabra Comechingón debía traducirse como los que viven en las cuevas, y habría surgido al ser bautizados de este modo por una tribu vecina, los sanavirones, y hacían referencia al hecho de que los comechingones moraban en cuevas subterráneas. La última versión afirmaba que Comechingón quería decir muera, muera, o matar, ya que se creía que era el grito de guerra de dicho pueblo y les quedó como nombre por su uso reiterativo. Al parecer atacaban a otras tribus e incluso a los primeros españoles, profiriendo ese grito como un ataque, aunque también podría haberse tratado de un insulto. Ver tomo 1 del cuerpo principal. No del todo satisfecho con estas hipótesis y queriendo comprobarlas por mí mismo, comencé entonces por investigar las raíces etimológicas del vocablo. Fue así que ya internado en las bellas comarcas de Quilino y Ongamira, en el departamento de Ixchilín, el valle de Calamuchita, el valle de Punilla, el valle del río Cuarto y el valle del río Primero, empecé a imbuirme de la cultura popular de la zona, sus costumbres, tradiciones, modismos, folclore y fundamentalmente lenguaje, ya que se cree que la tonada y el acento tan típicamente cordobés tiene su origen en las raíces de la lengua comechingona. Conocí de ese modo en mi peregrinar por pueblos y zonas rurales terminologías y expresiones que enriquecieron mis conocimientos lingüísticos. Si bien no encontré la explanación exacta del término buscado, pude descifrar otras interesantes acepciones y su importancia e impacto en la vida diaria de los habitantes locales. Aunque el idioma original se extinguió y no hay una clasificación correcta de los dialectos, perduraron en el tiempo vocablos y modos de los pueblos Enia, Camiare, Sanavirón y hasta Diaguita, como por ejemplo Enín, En o Pitín, como pueblo, Naguam y Acán Nave, cacique, San, describiendo a río o agua, Lemín, al pescado, Butos, como casa, Tica, como mojón, Era, peñasco, Navira, nave, y Chi, pezón. Y de estos deformaciones o derivaciones actualmente muy populares, como por ejemplo del último vocablo, aparece en nuestros tiempos la palabra chichi, utilizada por el hombre común de dicha zona para designar a las féminas, quizás por la combinación de los dos chi más arriba citados y oportunamente aplicados a ese género. Otra palabra derivada y muy arraigada en el uso popular que hallé fue ocote, con significados dispares, ano, lejanía, disgusto y otras varias combinaciones, y cito a modo de ejemplo: ¿qué cara de ocote? Queda en la loma del ocote, o me importa un ocote, entre otros. Pero el caso más extraordinariamente aplicado que encontré fue la expresión culiao o culeado, cuyas acepciones varias irían desde violado, referencia anal, y hasta persona atrevida u osada, y sus distintas utilizaciones que transcribo a modo de ejemplo para designar familiaridad
descripción, saludo y hasta como insulto. El culiao de tu hermano, qué negro culiao, o simplemente qué culiao, qué haces culiao, o sos un culiado, en combinaciones con seísmos y localismos. Ver monografía adjunta El idioma cordobés, vulgo y barbarie. Pude comprobar también que los nombres de muchos caciques comechingones quedaron como designación actual de localidades, zonas o poblados, como ser Achala, Ambula, Citón, Conalara, Tulumba, Chuto o Suto, la actual Soto, Sal, cacique que habitó la actual localidad de Salzacate, Macha, Saldán y Mila o Milac, actual Mina Clavero, entre otros. Ver tomo 2 del cuerpo principal. Todos estos desplazamientos por zonas serranas y siempre con medio de movilidad limitados, normalmente a pie, me ocasionaron algunos problemas de piel por quemaduras de hasta 3er grado por exposición solar prolongada, insolaciones, deshidrataciones severas y también afecciones en los pies y miembros inferiores, ampollas, callos plantales, infecciones, hongos, esguinces y torceduras. Estas dolencias y padecimientos fueron debidamente atendidos en dispensarios, clínicas y hospitales de las zonas citadas, pormenorizadas en los detalles de facturación y costo oportunamente elevados y presentados. Estos inconvenientes, debo aclarar, nunca hicieron mella en mi espíritu y siempre seguí con el objetivo claro y firme de mi investigación como bandera indeclinable. Para analizar la segunda de las teorías que asociaba el término comechingón con el estilo de vivienda de aquel fascinante pueblo, me adentré en zonas montañosas y valles en busca de cuevas, cavernas, formaciones rocosas y grutas. Encontré así construcciones y ruinas, testigos irrefutables de la presencia antiquísima e indiscutible de los comechingones en la región, particularmente en Candonga, Ongamira, Los Terrones, Los Gigantes, las Salinas Grandes y las Sierras Chicas, con profusión de grabados, dibujos y arte rupestre que me permitieron plasmar aspectos históricos, pictográficos, iconoclásticos, arquitectónicos y arqueológicos significantes. Ver tomo 3 del cuerpo principal. Pero tampoco aquí encontré dibujos, señales o indicios que me permitieran hallar el significado del vocablo que tanto procuraba descifrar. También, y lamentablemente, dada mi escasa experiencia y sapiencia sobre alpinismo, montañismo, espeleología y exploración, sumada a la precariedad de los equipos con que contaba, sufrí un sinnúmero de accidentes, caídas, desbarrancos e inconvenientes que me provocaron varias fracturas en los miembros superiores e inferiores, traumatismos, escoriaciones y otras dolencias traumatológicas que obligaron a mi internación en varios nosocomios durante largos periodos, todo lo cual fue debida y prolijamente detallado, descrito y registrado en los informes y rendiciones oportunamente enviados y que vuestras instituciones tuvieron la amabilidad y la benevolencia de costear. Pero nada hacía flaquear mi ímpetu ni mi entusiasmo, por lo que, tras cada periodo de internación, sanación y recuperación, volvía al camino hacia mi objetivo final, el conocimiento. Encaré entonces la investigación sobre la tercera teoría, la de Comechingón como grito de guerra o ataque de la tribu. Sabía, por los antecedentes tan vasta y profundamente estudiados, que los comechingones eran un pueblo belicoso, muy eficaces en el manejo del arco y de las flechas. También usaban bastones de madera dura y ocasionalmente se valían del fuego para incendiar los refugios de sus enemigos. Para la guerra utilizaban collares de cuero y se pintaban una mitad de su rostro de rojo y la otra de negro. Ver tomo 4 del cuerpo principal. Este último dato me llevó a desviarme de los sitios iniciales siguiendo la pista de los colores en la actual cultura nacional, en las actualmente llamadas tribus urbanas, y específicamente dentro del área deportiva, razón por la cual emprendí un viaje a la ciudad de Rosario, cuna, además de la bandera nacional, de un club de fútbol, el deporte nacional por excelencia, identificado precisamente por los colores mitad rojo y mitad negro, y cuyos seguidores, belicosos por cierto, también estilaban al estilo comechingón, a pintarse la cara en sus dos mitades con los colores señalados.
En uno de esos encuentros deportivos me introduje con afán investigativo en el seno de aquella bien podría denominarse tribu, ya que las reminiscencias con grupos indígenas eran insoslayables, tanto en su aspecto como en su comportamiento, particularmente en aquel nutrido grupo que se denominaba a sí mismo la barra brava leprosa. Quise experimentar en carne propia entonces la validez de aquella tercera teoría y verificar la contundencia, el valor y la reacción de aquel supuesto grito de guerra provocaría entre los citados barras bravas. Con mi rostro pintado según lo antedicho, comencé a proferir el mentado alarido, verborrágica y, si se quiere, hasta agresivamente entre aquellos energúmenos, saltando y agitando los brazos en actitudes tribales de provocación y desafío. La experiencia fue traumática y dolorosa. No voy a entrar aquí en aspectos desagradables. Además, en los informes sobre gastos de internación, cirugías y tratamientos en el sanatorio Mapasi de aquella ciudad litoraleña, quedaron oportunamente puntualizados todos los detalles de consecuencias y afectaciones. Tampoco de esta manera había podido desentrañar la explicación a la significancia del ya mentado término, y tras 6 meses de convalecencia y recuperación volví a la provincia mediterránea con, eso sí, la moral intacta y mi sed investigativa inquebrantable y desbordante. Agotadas las verificaciones de las 3 hipótesis mencionadas, encaucé mi pesquisa intuitivamente hacia el costado, podría decirse, gastronómico del problema, aun con el riesgo de que la acepción actual de la primera parte de dicho vocablo, come, no fuese la correcta. Retomé entonces la senda de los pueblos serranos, indagando sobre la utilización de recetas caseras antiguas, pócimas, brebajes, guisados o cualquier otra aplicación que pudiera acercarme al concepto de la segunda parte del vocablo de marras, es decir, chingón como elemento comestible. Fue así que en el rastreo de lo que pudiera ser un chingón, probé, caté, paladié, saboreé y comí, en mi voraz ansia indagatoria, comidas de todo tipo: chivitos asado al horno y a las brasas, terneras, cerdos, conejos, bizcachas, locros, empanadas carbonadas, embutidos ahumados, aves de corral y silvestres, pescados de ríos, lagos y lagunas, y muchos otros más. Degusté también todo lo que encontré de dulces caseros y regionales: membrillo, zapallo, cayote, almíbares, confituras, alfajores, etcétera, etcétera. Esta ingesta abundante y desmedida, debo reconocer, me provocó nuevamente un gran aumento de peso y subieron en forma alarmante mis niveles de colesterol, triglicéridos y glicemia, como consecuencias funestas para mi sistema arterial y cardíaco, además de comenzar a padecer de diabetes crónica. Por otra parte, y siempre en la búsqueda incesante, encontré un brebaje típico y común en toda la provincia, y en cuya adicción no tardé en caer: el Fernando, una mezcla de una bebida a base de vegetales fermentados con la famosa bebida cola del gran país del norte. Esto, sumado también a la profusa ingestión de los llamados vinos pateros regionales, me produjo una cirrosis avanzada que me afectó el hígado, más que nada producto del fernet con coca. Mi condición física empeoró considerablemente, quedando resumidas estas etapas de padecimientos en centros de rehabilitación, internaciones y tratamientos en los oportunamente enviados despachos y notificaciones con el listado de gastos y costos que vuestras instituciones tomaron una vez más a cargo, fiel y magnánimamente. Desgraciadamente, y a pesar de todas las dolencias sufridas, tampoco en estos aspectos encontré connotación alguna que me orientara tan siquiera en la significancia del ya obsesivo chingón. No obstante, todo mi sufrimiento no fue en vano y pude resumir en forma de estudios científicos todos mis infortunios. Ver monografía adjunta: Gastronomía cordobesa, uso y abuso. Superados, nada fácilmente debo acotar, los inconvenientes fisiológicos, incursioné también y a posteriori, y siempre con el horizonte del conocimiento y la sabiduría, en las misteriosas disciplinas de la herboristería y la homeopatía. Intentaba encontrar parangón entre algunos de los elementos más intrínsecos de la madre tierra, sus derivados y combinaciones con lo que ya para entonces era la razón de mi existencia: el chingón. Fue así que probé infinidad de infusiones, mezclas y menjunjes, preparados, pócimas, fórmulas e ingredientes como por ejemplo
ajenjo, cola de caballo, cuasia, muérdago, cedrón, árnica, hipericum, lechesis mutus, licopodium, cola de quirquincho, incayuyo, muña muña, anacahuita, carqueja, gelsemium, tuya, urtica urens, eneldo, malva, poleo, ruda, ortiga, tola tola, toronjil, yerba meona, uña de gato, zarza parrilla, palo pichi y por supuesto la inefable peperina, entre muchos otros. Esta introducción de sustancias tan diversas en mi organismo, incontrolada y temerariamente, debo una vez más reconocer con culpa de mi parte y bajo mi entera responsabilidad, me afectó el sistema renal, lo cual derivó en la pérdida de uno de mis riñones y el sometimiento a sesiones de diálisis durante casi un año. Las diferentes hierbas además me provocaron casos alternados de enterocolitis, diarreas recurrentes, atascamientos intestinales, constipaciones e infecciones, con el resultado final de la aparición de pólipos intestinales, diverticulitis, ulceraciones, hemorroides y colon irritable. Todo lo antedicho derivó en prolongados, incómodos y muchas veces dolorosos tratamientos cuyo detalle fue pertinentemente notificado y presentadas las facturaciones correspondientes, que vuestras instituciones tomaron nuevamente a cargo en una actitud que aún hoy me emociona. Tampoco en esta área hallé lo que buscaba, pero los hallazgos, descubrimientos, ensayos y experimentaciones espero aporten material valioso para el futuro de la medicina por el bien de la humanidad. Ver monografía adjunta Herboristería autóctona de las sierras cordobesas, bondades y peligros. Se agotaban ya mis posibilidades no solo hipotéticas, teóricas, geográficas y regionales, sino también económicas y financieras, dadas vuestras simultáneas comunicaciones en cuanto a la interrupción del envío de fondos para mi campaña científica. Decisión atendible y lógica, si se quiere, que no cuestiono ni censuro, considerando los excesivos gastos y los pocos resultados hasta ese entonces por mí aportados. Además, mi estado físico había llegado a un nivel de precariedad tal que me imposibilitaba casi el desplazamiento y ni que hablar de aventurarme por cerros y montañas. Decidí entonces afincarme en la capital provincial, dada la abundancia de hospitales públicos que mi salud tanto demandaba para sobrellevar el tratamiento de mis múltiples afecciones y dolencias, y para abocarme a la tarea de recopilación, organización y preparación de la presentación de toda mi obra, aun cuando el objetivo primario pretendido no hubiese sido logrado. Esto se tradujo en toda la información que hoy ofrezco. Pero cuando ya mis esperanzas se extinguían, cuando mi ánimo decaía, cuando mi ímpetu desfallecía, en un encuentro casual y fortuito, una tarde que paseaba pensativo por la zona llamada de La Cañada de dicha capital cordobesa, se hizo la luz sobre mi oscuro porvenir. Di entonces con dos lugareños que acertaron a pasar por el lugar y que aun cuando sus aspectos no eran de lo más confiable, percatándose de mi depresión y desánimo, se interesaron noblemente en la problemática que angustiado les confié, y recordando sus palabras cito literalmente dada la importancia del momento. ¿Así que vos querés saber lo que es un chingo? Pero vení, papá, nosotros te vamos a mostrar lo que es un chingo. Nótese que dejo plasmado y transcribo, tratando de que se evidencie el arrastre de las vocales tan típico de los habitantes locales. Grande fue mi felicidad cuando así inesperadamente encontraba la respuesta tan buscada. No cabía en mí de gozo. Y fue así que estos dos caballeros me hicieron conocer sus chingones. Cada uno de ellos estaba munido de su propio chingón y pude disfrutarlo a voluntad en su humilde morada del barrio Alberdi de esta capital. Y desde entonces cambió mi vida. No dudé en mudarme a vivir con estos dos señores, con los cuales estoy desde hace bastante tiempo, a cambio de dejarme acceder a sus chingones casi a diario, a veces individualmente y otras a ambos simultáneamente, en momentos inolvidables de felicidad extrema, reciben de mi parte los conocimientos gastronómicos que acumulé en mis años de aprendizaje por las serranías. También, debo decirlo, asumí la concreción de algunas tareas hogareñas que no me molestan en lo más mínimo, al contrario, lo considero hasta escaso como pago por tener no uno, sino dos chingones.
Así es, he encontrado la razón de mi vida y por fin me siento y me hacen sentir colmado, saciado y satisfecho. Puedo decir que he encontrado no solo la respuesta a lo que era mi duda sempiterna, sino también a la resolución de mi existencia, descubriendo un costado íntimo que subyacía en mi interior y esperaba ser despertado, y al que me aferro, o a los que me aferro, debería decir, cada día, y sobre todo por las noches, cabe acotar, con fuerza y emoción en esta forma traducida de la felicidad que tanto busqué y por la que tanto sufrí, la forma maravillosa del chingón. Y aun a costa de pecar de soberbio, debo confesar que me identifico y me siento finalmente un come chingón. En cuanto a la verdad develada de lo que es un chingón y el porqué del nombre de la tribu de los comechingones, siguiendo el consejo de mis dos amigos, me reservo por ahora el fantástico descubrimiento a la espera de que vuestras instituciones revean las medidas adoptadas y vuelvan los aportes económicos que en nuestra situación actual son más que indispensables. Mi cuenta bancaria sigue siendo la misma, ya que he dejado un pequeño resto para evitar su cierre. Aguardando vuestra respuesta positiva y la llegada de fondos que me permitan llevar esta nueva vida que felizmente he elegido, me despido con la reiteración de la promesa de compartir entonces con ustedes, y por qué no, con el mundo todo, la gran incógnita que tan maravillosamente me ha sido revelada. Con cordiales saludos y sincero afecto, profesor Heriberto Procopio Aguirre, Cortada Orden 1150 Barrio Alberdi, Córdoba, Argentina. Postdata. A todos los estudios realizados agrego el resultado de mis últimas apreciaciones en el último año de mi estancia en esta ciudad hermosa, y quiero destacar el hecho de que sigo trabajando cada vez que mis tareas caseras me lo permiten, y siempre con el afán de legar conocimientos y experiencias. En este caso, y gracias a mis dos amigos, que me introdujeron el gusto por la música popular de esta tierra, adjunto la monografía El cuartetazo, ritmo y lujuria.